Buenos días, hermanos. La fidelidad del Señor. Gracias, Señor, por una vez más estar acá para compartir la palabra de Dios. Un privilegio enorme, grande. Cada vez que podemos hacer un mensaje, el primer ministrado soy yo, y eso es gracias al Señor. Grande de verdad es la fidelidad de Dios. El nombre de la prédica de hoy, el mensaje: el contentamiento en el creyente. El contentamiento en el creyente. Vamos a Filipenses, capítulo 4, versículo del 10 al 13. Estaremos leyendo este pasaje. Filipenses, capítulo 4, versículo del 10 al 13. Dice la palabra de Dios: en gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. Versículo 11. No lo digo pues porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Una de las razones por las cuales muchos creyentes en el mundo llevan una vida cristiana con falta de gozo y sin poder ejercitar el servicio y la vocación que Dios le ha dado es la falta de contentamiento. Aunque sabemos, queridos hermanos, que el pecado en sí nos aparta de Dios, es indudable que una de las causas principales detrás de esto es el descontento. Precisamente en este pasaje el apóstol Pablo nos da una ilustración perfecta de lo que es el arte del contentamiento. Pablo tenía claro que si su situación en el momento en que se encontraba preso en Roma no determinaba su estado de ánimo para seguir sirviendo a Dios. Y aunque los hermanos de la iglesia de Filipos le habían enviado ofrenda para cubrir sus necesidades, es evidente que aunque Pablo tenía un corazón agradecido por el gesto de los hermanos, esto no alteraba para nada la condición de gozo o tristeza en altibajos emocionales de él. Pablo reconocía que su situación estaba bajo la soberanía de Dios en cualquier situación en la que él se pudiera encontrar. Él dice en el versículo 12 de este pasaje: sé vivir humildemente y sé tener en abundancia, en todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Pablo nos exhorta a que debemos comprender que nuestra situación y estado de ánimo no debe depender de lo bueno o lo malo que nos vaya en esta vida. Nuestra vida cristiana, hermanos, debe depender de la única fuente que nos provee vida en abundancia, que es Cristo. Dios tiene el control de nuestra vida. Él es soberano. Él mismo controla todas las situaciones, por muy difíciles que nos parezcan. Pero ahora nos preguntamos, ¿qué es entonces el contentamiento, que es nuestro tema de hoy? ¿Cómo puedo yo aprender a contentarme cualquiera que sea mi situación, como lo expresa el apóstol Pablo? En primer lugar, debemos entender que el contentamiento no es resignación o fatalismo. No es el ¿qué le vamos a hacer? O el no hay otro remedio, que es a veces lo que se expresan
muchas personas cuando enfrentan la adversidad. En segundo lugar, el contentamiento tampoco es el nirvana que profesa el budismo, religión en la que se debe asumir un estado supremo por encima del bien y del mal, y en el que desaparece el dolor mediante un entrenamiento sistemático. El contentamiento, queridos hermanos, tampoco se trata de desconectarse de la realidad para lograr una relajación psíquica en la que nada me afecta, como enseñan algunas religiones orientales de meditación trascendental. Tampoco el contentamiento debe asumirse bajo una connotación masoquista al pretender alegrarse por situaciones difíciles o incluso en el sufrimiento. Este es un error frecuente entre creyentes que confunden estar contentos con estar contentados. El Señor no nos pide estar contentos en toda situación. Uno puede estar llorando por la muerte de un ser querido, pero tener el gozo del Señor. Sería insensato ponerme a reír o a expresar alegría en momentos de tristeza. Dios quiere que sus hijos sean realistas y no masoquistas. Ahora bien, ya que hemos visto lo que no es el contentamiento, veamos entonces qué es realmente el contentamiento, como lo habíamos dicho inicialmente. El contentamiento, hermanos, es aceptar la voluntad de Dios con gozo. Es aceptar la voluntad de Dios con gozo. Aceptar implica la confianza serena, profunda, de que nada ocurre en mi vida sin el conocimiento de Dios. Si Él ve y conoce mi situación, entonces yo debo mirarla desde la óptica divina, tanto como me sea posible. Ello me permite desligarme de la estrechez de mi visión y amplía mi horizonte. Este paisaje nuevo, desde la perspectiva de Dios, me libra de la amargura, del resentimiento y de la sensación de injusticia y esterilidad de muchas situaciones. Pero aún vamos más lejos. La aceptación implica creer que Dios puede sacar provecho de cualquier situación para transformarla en un bien para su gloria e incluso para mi propia vida. Recuerden lo que dice Romanos 8:28. ¿Qué dice? Y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que son llamados conforme a su propósito. ¿Y cuál es ese propósito? Lo vemos en el versículo 29, ser conformados a la imagen de Cristo. Hermanos, el tema del contentamiento es muy importante. Aunque sabemos que no es fácil mantenerlo, tenemos la responsabilidad ante Dios de aprender este difícil arte y ponerlo en práctica. Si no desarrollamos el contentamiento cristiano, podemos perder el gozo cristiano, entrar en desesperación y caer en una espiral de pecado con tremendas consecuencias. Si rastreamos las causas del descontento, hermanos, veremos que este tiene sus bases en las tinieblas y es generado por la envidia, el orgullo y la codicia. Finalmente, el descontento, la falta de contentamiento lleva a la declinación de la obediencia a Dios, que conduce finalmente al pecado. ¿De dónde procede, por ejemplo, el involucrarse en negocios no aprobados por Dios? De la falta de contentamiento por la situación económica que se tiene. La Biblia revela varios casos de hombres y mujeres que por no someterse a la soberanía de Dios cometieron una cadena de errores bajo el descontento que finalmente los llevó al pecado. Dice la Biblia en Génesis 3 que Eva pecó delante de Dios porque codició y comió del fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal. Ella podía haber comido cualquier fruto de cualquier otro árbol del huerto del Edén. Sin embargo, su falta de contentamiento la llevó a pecar.
En primera de Samuel, en el capítulo 18, en el versículo 6, de ahí en adelante se nos narra de que luego de que Saúl y David vencieran a los filisteos al regresar de la batalla y que las mujeres cantaran y danzaran en ovación, dijeron estas mujeres: Saúl mató a sus miles, ¿sí? Pero hasta ahí, hasta que estas mujeres cantan y danzan diciendo Saúl mató a sus miles, el rey Saúl se regocijó encantado. Pero cuando inmediatamente estas mujeres cantaron y David mató a sus 10,000, el rey Saúl cayó en descontento. No porque no hubiesen vencido en la batalla, sino que al compararse con David, tuvo envidia de él y quiso matarlo. Saúl pudo haberse regocijado por la ovación y el reconocimiento que el pueblo de Israel le daba. Pero su descontento con su situación de no aceptar que Dios soberanamente permitiera mayor reconocimiento a David, lo llevó al pecado de querer matarlo, lo cual es homicidio. Hermanos, esas son algunas de las situaciones que se le puede presentar a un cristiano si no comprende que toda situación, por difícil o complicada que parezca, está bajo el control soberano de Dios y por lo tanto debemos mantener un corazón agradecido bajo contentamiento. Jóvenes y niños que están aquí, la moda y la tecnología promovida por este mundo consumista no debe dejar que te sumas en el desconsuelo, en la falta de contentamiento por no tener estas cosas que tu carne demanda. Valora lo que hacen tus padres y familiares. Reconoce que es providencial de Dios la situación en la que vives y procura mantener una actitud de gratitud delante de Él por lo que Él te ha permitido vivir. No te compares con otros por lo que tienes o no tienes. Disfruta sanamente de lo que Dios te ha permitido, dándole gracias a Él. Ahora, queridos hermanos, ya que hemos visto lo que es y no es el contentamiento, quiero que volvamos al inicio de nuestro pasaje central y veamos varios principios que el apóstol Pablo nos quiere comunicar acerca del contentamiento del creyente y que además debemos comprender y aplicar si realmente queremos glorificar a Dios en nuestras vidas. Leamos nuevamente Filipenses capítulo 4, versículo 10 al 13. Filipenses 4, 10 al 13 dice: en gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces, al leer este pasaje, hermanos, podemos ver por lo menos 3 enseñanzas claras aquí que quisiera que analizáramos a la luz de las Escrituras para poder comprender mejor esto que Pablo nos quiere decir en este pasaje. Lo primero que quiero que veamos dentro de estas 3 enseñanzas es que nuestra confianza debe estar puesta en Dios. Primera enseñanza, nuestra confianza debe estar puesta en Dios. Cuando leemos Filipenses 4, versículos 10 y 11, nuevamente dice: en gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero faltaba la oportunidad. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Aquí vemos que el apóstol inicia con una nota de agradecimiento a Dios. Dice: en el Señor. ¿Por qué? Por la ofrenda que los hermanos de Filipo le habían enviado.
Pablo deja ver su gozo de que los hermanos por fin hayan revivido sus ofrendas para él. Pero este gozo no estaba en la ofrenda en sí misma. Su gozo era por ver cómo Dios estaba usando a los hermanos para proveerle en una difícil situación justo en el momento apropiado. Nosotros necesitamos tener tal confianza en el Señor. Muchas veces esperamos más de los hombres que de Dios para suplir nuestras necesidades y olvidamos que es Él quien usa a los hombres. A veces cuando las cosas no nos salen como esperamos, entonces nos quejamos de las personas y las situaciones sin comprender que cada vez que nos quejamos, no nos quejamos, por ejemplo, de aquel jefe desconsiderado o aquel profesor injusto por la situación aquí o por la situación allá. Cada vez que nos quejamos de las situaciones, nos estamos quejando realmente de Dios. Le estamos diciendo al Señor que Él se ha equivocado en su soberana voluntad y que más bien debe aceptar la nuestra para que las cosas realmente funcionen. Esto no debe ser así, hermanos. Recuerden lo que dice la palabra de Dios. Maldito el hombre que confía en el hombre. No debemos poner nuestra confianza en ninguna otra persona, ni siquiera en nosotros mismos, sino en el Señor. Dios mismo dice en Romanos 8:11-36 que todas las cosas son de Él, por Él y para Él. Segunda enseñanza. Debemos tener contentamiento en la escasez y en la abundancia. Filipenses, capítulo 4, versículo 12. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Pablo aquí, en esta segunda enseñanza, nos está diciendo que él no solo ha aprendido a vivir en escasez, sino también en abundancia. El contentamiento no solo es una virtud que exhibimos cuando no tenemos. Si se trata de depender de Dios, también debemos exhibirla y quizás con mayor interés cuando tenemos en abundancia. Recuerden que en este sentido el contentamiento debe aprenderse. ¿Y por qué? Porque es un mandato de Dios. Dice 1 de Timoteo capítulo 6 versículo 8, así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Y en Hebreos 13:5 dice, sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré. Pablo pudo haber sido bendecido en muchas ocasiones de mano de muchos hermanos, a tal punto que tenía no solo lo necesario, sino más que eso, en abundancia. Pero allí también necesitó recordarse que todo eso provenía del Señor, que Dios era su proveedor y que necesitaba tener autocontrol. Esto no parece ser lo que enseñan las iglesias, muchas iglesias de hoy, donde parece que el único propósito es que los creyentes anhelen tener riquezas y más riqueza, como si ese fuera el fin mismo de la vida. El dinero no es en sí un problema, pero amar el dinero es un peligro que nos enfrentamos a diarios, con el que nos enfrentamos a diario por causa de la influencia de este mundo y también por el remanente de pecado que hay en nosotros. El contentamiento no es algo con lo que se nace. El hombre natural nace con una inclinación hacia la avaricia y el egoísmo. Es por eso, queridos hermanos, que nosotros, ya luego de haber sido convertidos a Cristo y en nuestro proceso de santificación, debemos ejercitarlo. Usted nunca sentirá deseos de estar en contentamiento. Al contrario, siempre nuestra carne demandará más y más gratificación. Es por eso que debemos mortificarla continuamente. Tercera enseñanza. Cristo es la fuente del contentamiento.
Miremos Filipenses capítulo 4, versículo 13. ¿Qué dice? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Como verán, hemos llegado a un pasaje sumamente conocido, pero también muy mal utilizado. Muchos usan este versículo para referirse a cualquier actividad que ellos realizan. Pero el verdadero sentido de esta escritura está en considerar que Cristo es la fuente de nuestro contentamiento y confianza en Dios en medio de cualquier situación que atravesemos. En el contexto, el apóstol Pablo está diciendo que la fuente de la fuerza para él mantenerse contento en la abundancia y en la escasez es Jesucristo. Sabemos que el contentamiento no es una técnica psicológica, sino que se origina en Cristo mismo. No hay verdadero contentamiento sin Cristo. En realidad, esta es la clave, no solo de este pasaje, sino de toda la vida cristiana. Ahora, queridos hermanos, ya que hemos visto nuestro pasaje central y hemos podido ver cada uno de estos tres principios y enseñanzas que la Biblia nos revela acerca de este tema, usted se estará preguntando, ¿cómo hago entonces para aprender el contentamiento y ejercitarlo? Uno puede tener nociones claras de lo que es y no es el contentamiento. Uno inclusive puede entender las ventajas y el gozo que produce el contentamiento en el creyente. Pero la pregunta es, yo que siempre, por ejemplo, yo que siempre me siento insatisfecho en la casa, yo que siempre estoy quejándome de mi cónyuge o mis hijos, inclusive de mi trabajo, de mi pastor, de la iglesia, ¿es posible que yo pueda honrar a Dios y ejercitar este difícil arte del contentamiento? La respuesta es sí. Recuerden lo que acabamos de leer en el último punto. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces, hermanos, para poder tener algunas bases que nos ayuden en el ejercicio de este difícil asunto del contentamiento, quiero proponerles, a la luz de las Escrituras, que veamos varios aspectos y que en oración y en dependencia del Espíritu Santo nos podrá ayudar para poner en práctica este tema. Entonces, les propongo, hermanos, que veamos 4 consideraciones finalmente aquí. ¿Cómo podemos poner en práctica y ejercitar el contentamiento? Primer punto a tener en cuenta. Recuerde con gratitud y humildad lo que Dios ha hecho en su vida. Si realmente queremos ejercitar y poner en práctica el contentamiento, lo primero, recuerde con gratitud y humildad lo que Dios ha hecho en su vida. Vamos al Salmo 77 y leeremos el versículo 11 y 13. Salmos 77, versículo 11 al 13. Dice la palabra de Dios: me acordaré de las obras de Jehová, sí, haré yo memoria de tus maravillas antiguas. Meditaré en todas tus obras y hablaré de tus hechos. Oh Dios, santo es tu camino. ¿Qué Dios es grande como nuestro Dios? Recordar lo que Dios ha hecho en nuestra vida es vital para mantener el contentamiento. Cuando llegan los momentos en que nuestro corazón engañoso nos incita a la queja, al desánimo, al temor o a cualquier otra cosa que no resulta como esperamos, debemos meditar que nosotros no merecíamos nada.
Dios en su providencia nos ha dado cosas que no merecíamos. En algunos casos, una familia, un techo, un trabajo, la comida, la ropa, el aire que respiro, una cama donde dormir, etcétera, etcétera, etcétera. Si es usted un verdadero creyente, piense por un momento cómo era su vida antes de conocer a Cristo. Todo lo bueno que hemos logrado y todo el bien que hemos podido recibir ha sido solamente por la misericordia y la gracia de nuestro Señor. Fue por su amor por el que decidió unilateralmente ir a una cruz para salvarnos de una eternidad lejos de Él. No tuvimos nada que ver con nosotros. Simplemente fuimos el objeto de su inmerecido e inexplicable amor. Segundo punto, ¿cómo podemos ejercitar el contentamiento? Segundo, manténgase alerta con sus pensamientos. Manténgase alerta con sus pensamientos. Vamos a Proverbios 23. Proverbios 23, leeremos el versículo 7, parte A. Proverbios 23, versículo 7, parte A, dice: porque ¿cuál es su pensamiento en su corazón? Tal es él. Porque ¿cuál es su pensamiento en su corazón? Tal es él. La falta de contentamiento, queridos hermanos, no se produce de la nada. Todo empieza con los pensamientos, las imaginaciones y la fantasía. Usted puede tener una bonita casa, una buena ropa o un buen trabajo, pero en el momento que usted permite que en su mente empiecen a anidar pensamientos de, por ejemplo, ¿cómo sería si esta casa en vez de tener esto o aquello tuviera esto otro? En el momento que usted empieza a fantasear, por ejemplo, damas, si yo no fuera talla X, sino que fuera talla Y, quizá mi esposo me amaría más, etcétera, 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 y así con otras cosas. En ese momento, si no se detiene, usted verá que empieza a apoderarse de usted la falta de contentamiento. ¿De dónde viene esto? Nos preguntaremos. Eso viene de un pecado que usted ha empezado a concebir en su mente: la envidia, el orgullo o la codicia. Bien dice alguien que el cristiano regularmente debe pensar en lo que está pensando. ¿Pensar en lo que está pensando?, se preguntará usted. Pues esto significa que cuando llegan ciertos pensamientos, usted debe meditar de manera consciente y responsable en qué es lo que está usted pensando. Luego de esto, inmediatamente debe revisar si ese pensamiento es conforme a la voluntad de Dios o si por el contrario ese pensamiento puede llevarlo al pecado de la falta de contentamiento. Si es así, debe dejarlo inmediatamente y escoger las verdades bíblicas relacionadas con la humildad, la gratitud y la soberanía de Dios. Por eso dice Filipenses en el capítulo 4, versículo 8, yo lo leo: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, ¿en esto qué? En esto pensad. Tercer punto, principio para ejercitar el contentamiento. Medite acerca de lo temporal de este mundo comparado con la eternidad futura. Medite acerca de lo temporal de este mundo comparado con la eternidad futura. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 11. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 11. Dice:
Amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Como creyentes verdaderos en Cristo, debemos ser conscientes que somos extranjeros y peregrinos en este mundo. Todas las cosas, posesiones y bienes que tenemos o que podemos llegar a tener hacen parte de este mundo temporal. El mayor bien que tenemos es nuestro destino eterno con Cristo. Nada en este mundo nos puede dar significado y valor, hermanos. Las cosas aquí son pasajeras. Bien dice en 1 de Timoteo capítulo 6 versículo 7, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Si realmente queremos mantener el contentamiento cristiano, debemos poner nuestra mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Cuarto punto. ¿Cómo podemos ejercitar el contentamiento? ¿Cómo ponerlo en práctica? Cuarto punto. Controle su lengua. Controle su lengua. Vamos al Salmo 120, versículo 2. Salmo 120, versículo 2. Dice la palabra de Dios: libra mi alma, oh Jehová, del labio mentiroso y de la lengua fraudulenta. Libra mi alma, oh Jehová, del labio mentiroso y de la lengua fraudulenta. Una de las principales luchas que debemos librar de manera permanente si queremos agradar a Dios con el contentamiento es el refrenar nuestra lengua. Sabemos que este es un miembro pequeño que se jacta de grandes cosas. Y si no procuramos mortificar el pecado de la lengua, no solamente recrudeceremos la falta de contentamiento en nosotros, con lo cual nos hacemos daño a nosotros mismos, sino que haremos daño a los demás y pecaremos el doble contra Dios al hacer pecar a otros que nos escuchan. Póngase a pensar qué pasa, por ejemplo, cuando el tráfico está pesado o el Transmilenio va súper lleno. O cuando usted escucha las noticias sobre el 19% del IVA. Si una persona, por ejemplo, empieza a proliferar palabras de insulto y queja sobre esta situación, lo más probable es que esa actitud afecte a otros y los incite a hacer lo mismo. Con esto no quiero decir que uno no pueda opinar de los acontecimientos de la vida pública, sino que lo digo es que una vida de queja no agrada a Dios. Por eso lo digo. ¿Acaso Dios no está al control de todas las cosas? Muchas veces, queridos hermanos, Dios permite ciertas cosas en nuestra vida para probarnos, aumentar nuestra fe y formarnos en paciencia y humildad. Pero desafortunadamente, nuestra manera descuidada de hablar y de asumir las cosas en este mundo, en vez de traer gloria a Él, trae deshonra a su nombre. Debemos estar alertas. Debemos estar alerta con lo que hablamos. Si realmente queremos mantener el gozo del contentamiento y ser de testimonio para otros. Como conclusión, hermanos, hemos visto qué es y qué no es el contentamiento. Hemos visto la importancia de mantener y obedecer este mandato de Dios y la consideración de un ejemplo claro que nos ha dejado el apóstol Pablo sobre este tema.
Pero también, queridos hermanos, debemos ser conscientes que esta labor de aprender y practicar el contentamiento no es fácil. Se requiere la sumisión y dependencia del Espíritu Santo y deleitarnos en Cristo. Él es quien nos fortalece. Nosotros podemos ver en Cristo Jesús la máxima expresión de contentamiento y dependencia de Dios. Él fue rico y se hizo pobre por nosotros. Él vivió en escasez, pero ahora está sentado en la diestra de Dios. Cuando le vemos sufriente, vemos su pobreza, pero luego vemos su gloria en las alturas, y al recordar que todo eso fue en nuestro favor, nosotros somos fortalecidos. Ese es el poder del Evangelio obrando en nosotros. Toda la fuerza de Pablo provenía de Cristo, y también la nuestra, de modo que no importa cuál sea nuestra situación hoy, podemos mirar al Señor y ser fortalecidos en el poder de su fuerza. Ahora bien, para nuestros amigos que vienen por primera vez, o aquellos que nos escuchan por la emisora o por internet, quiero decirles que si al escuchar este mensaje se ha identificado usted como un hombre o una mujer que lleva una vida sin gozo y sin esperanza, es posible que su corazón se esté tratando de llenar con cosas que no suplen su necesidad verdadera de su alma. Solo en Cristo usted puede vivir una vida abundante de contentamiento, cualquiera que sea su situación. Fue por el acto de sacrificio de Cristo en la cruz que el alma de una persona puede satisfacerse eternamente en Él. En la eternidad habrán dos tipos de personas: las que vivirán eternamente con Cristo y las que vivirán eternamente sin Él en el infierno. Los primeros serán los que han dicho: Señor, hágase tu voluntad en mi vida, y han vivido por gracia conforme a esa voluntad. Y los segundos, los que pasarán en el infierno, serán aquellos que habrán vivido haciendo su propia voluntad. Si tu condición es la segunda, aún estás a tiempo de arrepentirte de tus pecados. Ven a Cristo y Él podrá darte gozo, el gozo eterno del contentamiento en Él. Oremos, hermanos. Amado Padre Celestial, te damos gracias una vez más por tu palabra. Gracias porque tú nos instruyes acerca de lo que es vivir una vida para glorificarte a ti. Gracias por este tema que sabemos que de alguna manera hemos infringido tu voluntad, tu ley. Ayúdanos a fortalecernos para poder vivir una vida de contentamiento y darte honra y gloria a ti. Ayúdanos a recordar cada momento de todas las cosas que tú nos has permitido, desde antes de conocerte hasta este punto, Señor. Por tu gracia y tu misericordia nos has traído acá. Gracias, Señor, por todos los bienes que nos has permitido tener, y también por lo que no nos has permitido tener, porque todo está bajo tu voluntad, Señor. Te adoramos, Señor, te bendecimos y glorificamos tu nombre. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.